regionales, pero a la hora de formular sus reclamos proponen políticas que van en desmedro de ese sector y que favorecen única y exclusivamente a los grandes pools productores y de grandes dueños de la tierra vinculados al negocio sojero de exportación. Informe sobre lo que ganan, Luispa, un dato que no debe dejarse de lado. Superficie cultivada. Exactamente. Entre 1993 y este año, es decir, en los últimos 20 años, se triplicó la cantidad de hectáreas cultivadas. ¿Para qué se usaron estas nuevas tierras? Para soja, por lo menos en su mayor parte. Es lo que se conoce como el avance de la frontera de la soja. ¿Cuánto de las tierras es la superficie sembrada de soja? El 60%. El 60% de la superficie sembrada es soja y la ganancia es siempre en dólares. Hoy la soja representa el 28% de las exportaciones totales de la Argentina, por encima de la cadena automotriz y la petroquímica. Así que viene soja, autos y petroquímica. Coqui. Esto significa que hay un cambio en el sujeto agrario, ya no es más esa idea del pequeño campesino, al menos en una parte, aunque sea importante, pero es una parte importante, y las entidades como, por ejemplo, la Federación Agraria, que tiene su historia de lucha, que nace en el Grito de Alcorte, que siempre se jactó de representar a los pequeños productores, también cambiaron, tanto en su composición, pero sobre todo en la política. Cuando Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria, justifica el lockout patronal, habla de los pequeños productores, siempre habla de los pequeños productores y cómo hay que enfrentarse a los grandes pools de siembra que nos están ahorcando, dice siempre. Y la pregunta entonces es si existen pequeños productores de soja. La respuesta la tiene Nicolás Seolla, que es investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación, del CCC, y forma parte de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche. Aquel que tiene 100, 200 hectáreas no puede dedicarse a producir soja. Lo que sí puede hacer es producir en escala cerdo, producir en escala pollo, producir otro tipo de alimento. Entonces, lo que sufre ese productor que tiene que arrendar el campo son las consecuencias de estos aumentos en el precio de los arrendamientos, que se suma al aumento de los costos. Entonces, el productor ve complicada cada vez más su relación producto de venta, insumos y costos de lo que produce. Pero, digamos, lo importante a resaltar es que este reclamo del mediano y pequeño productor, que no produce ni soja ni nada que requiere una escala un poco mayor, se ve igualmente perjudicado que cualquiera de nosotros como consumidores, porque en realidad lo que le están aumentando son los costos de la mano de el aumento de las tierras. ¿A cuánto se exporta hoy el poroto de soja? Perdón, no a cuánto. ¿Cuánto paga de retenciones? Paga 35%. ¿Y si no hubiera existido Cobos? Es cierto, si no hubiera existido Cobos, hoy estaría el poroto de soja pagando alrededor del 45%. Bien, hubo 2 periodos en los que los productores hubiesen ganado, ¿así? Sí, hubiesen ganado claramente más si se hubiera aprobado la 125. Estos periodos fueron entre octubre de 2008 y abril de 2009, el primero, y entre diciembre de 2009 y junio de 2010. A ver, para. ¿En esos periodos hubiesen ganado más? ¿Habrían ganado más? De aprobarse la 125, porque recordemos, la 125 lo que proponía era retenciones móviles en función del aumento del precio internacional de la soja. Y por esa relación es que hubieran ganado más los productores. En una de las tantas entrevistas que dio Eduardo Bussi durante el lockout de esta semana, dijo, le pusimos al gobierno los millones de pesos que pagan en concepto de impuestos. ¿Qué hay de fondo en el último lockout? Nicolás Seolla, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Seolla, y también de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, nos lo explica. Acá hay algo muy curioso que vale la pena resaltar. Ya se está convirtiendo en el clásico de todos los años, ¿no? El junio, para la misma semana de junio del año pasado, la mesa de enlace lanzó una medida totalmente similar. Fue aquella situación en donde Bussi llamó a la desobediencia fiscal, no sé si ustedes recuerdan, fue para la misma semana de junio. Esto no es una casualidad, sino que sucede que de marzo a junio los productores levantan la cosecha de soja. Para esta época ya la mayoría de la cosecha de soja está levantada. O sea, lo que hicieron fue levantar la cosecha de soja, meterla en un silo bolsa, ponerse de acuerdo y reclamar para no vender la producción. Y esto busca, sin lugar a dudas, está de la mano de una especulación del tipo de cambio para poder hacer una ganancia rentística que no tiene nada que ver con la producción, y además que el pequeño y mediano productor de soja, porque la producción de soja también abarca un sector de los pequeños productores,
y los medianos productores son estos que tienen 500 hectáreas, no tienen espalda financiera para para aguantar y no vender la cosecha. Esto lo están haciendo los grandes productores. Tienen espalda financiera suficiente como para especular y no vender la producción, presionar políticamente al gobierno para que modifique su política cambiaria, digamos. A ver, a partir de 2009, el Estado Nacional transfiere cuánto de lo que recauda por las retenciones de la soja o de las exportaciones. ¿Cuánto retiene? Le transfiere a las provincias el 30% a través del Fondo Federal Solidario. De vuelta, o sea, de las retenciones, el 30% va a las provincias. Va a las provincias y va a las provincias en un método similar al de la coparticipación, peso que entra, peso que se divide y se distribuye. Okay. Por eso además cuando aparecen los representantes de la mesa de enlace hablando de lo mal que está el campo, la familia rural, como dicen, etcétera, suena un poco raro porque las provincias reciben una fortuna de dinero que de alguna forma también se reparte en obras, obvio, en caminos internos, en hospitales, etcétera. De lo que estamos hablando es de una política redistributiva. De lo que estamos hablando cuando hablamos de retenciones y del cobro de impuestos a uno de los sectores con mayor rentabilidad de la Argentina es redistribución de la riqueza. ¿Quién lo hace? Bueno, en este caso lo hace el Estado, por más que a Bussi no le quiera. Preguntábamos en el bloque anterior a quienes representa hoy la mesa de enlace. Y se lo preguntamos también a José Luis Livolti, quien es un pequeño productor porcino y fue director de la Federación Agraria y que lo echaron luego de oponerse al lockout de 2008, ya cuando fue el conflicto de la 125. Lo que Bussi hoy dice es una consecuencia extrema de su periplo del progresismo hacia la derecha, digamos, ¿no? Que comenzó en el 2008 y comenzó en el momento mismo de la constitución de la mesa de enlace. Por lo tanto no nos sentimos representados los pequeños productores y los agricultores familiares de Eduardo Bussi, dado que en ese mismo 2008 él expulsó a la mesa de la agricultura familiar que estaba en la Federación Agraria. Ese es un punto. El otro punto es que es una cosa flagrante, contradictorio, no se puede sostener. ¿Quién puede hoy defender a los agricultores familiares al lado de Echeveres y de gente de CRA y con INDAC? Bueno, la verdad que eso es muy contradictorio. Y además con ese discurso, ¿no es cierto?, donde se dice que hay que devaluar, que hay que eliminar las retenciones, que hay que hacer un mercado libre de toda libertad, que el gobierno es un obstáculo, dijo Bussi ya en el 2008, en el Monumento a la Bandera, dijo que el gobierno es un obstáculo. Son cómplices de los dichos de Estequina. Estequina es ese productor que está enjuiciado del norte de Santa Fe por decir que a este gobierno había que barrerlo, sacarlo de alguna manera, que había varios métodos, incluso planteó. Digo, bueno, todas estas cuestiones hacen que no tengan nada que ver el posicionamiento de Bussi hoy con la defensa de los agricultores familiares y los pequeños productores. Entonces, de paso, ahora que lo decía Livolti, ahora, ¿cuánto? 10 días, creo, fue noticia que, ¿cómo se llama el tipo que llamó a derrocar al gobierno por los métodos que fuere? El productor es en la asamblea, ahora se me fue el apellido, afronta una causa judicial, ¿no? Sí, sí, llamó a derrocar a como fuere y por el método que fuere. Luispa. En el bloque anterior explicábamos la relación estrecha entre el precio internacional de la soja y el valor de los arrendamientos. Volvamos sobre ese tema porque el precio para arrendar tierra, para cualquier producción, hoy se mide en quintales de soja. No importa que cultives o si usas el terreno para tener ganado. Dependiendo de dónde está ubicada tu tierra,